one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Ya estamos aquí en otro programa. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y volvemos con una... digamos, hoy sí que vamos a explorar, ¿verdad, Julio? Porque hoy salimos más allá de la ventana y yo creo que vamos a llegar más lejos que nunca con una nueva dimensión de la psicología. Y hoy queremos hablar de la psicología aeronáutica y para ello contamos con dos invitadas, ¿verdad? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hoy contamos con Anabel Fernández y con Lourdes Vega, que son miembros del grupo aquí en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, del grupo de Psicología Aeronáutica. Hola, ambas. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por venir. La verdad es que teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, llevamos ya un tiempo organizándola y pues teníamos muchas ganas porque la psicología aeronáutica es un poco una de estas ramas como muy específicas, ¿no? Muy orientadas a un colectivo muy pequeño ahora mismo y muy poco conocido, como pueden ser otras ramas como la psicología perinatal o otras pequeñas disciplinas de la psicología que la mayoría no conocemos mucho. Entonces, pues la primera pregunta creo que teníamos preparada para vosotros es la más clara, ¿no? ¿Qué es la psicología aeronáutica así en general y sobre todo cómo surge? A grandes rasgos. ¿Quiere contestar primero? Pues la psicología aeronáutica no es una disciplina joven, digamos, joven dentro de a lo mejor de la psicología, pero viene de la psicología militar, de las guerras mundiales, donde se empieza a estudiar específicamente cuál es el efecto en la eficacia y la eficiencia de los pilotos dentro de los aviones. Entonces, a partir de ahí se empieza a estudiar todo lo que tiene que ver cómo afecta lo externo, la máquina afecta a los pilotos, a la gente que está dentro de todo el sector aeronáutico. Claro, porque digamos que nosotros haciendo una pequeña investigación, ¿no? Antes de esta entrevista hemos visto muchos artículos, ¿no? Que nos cuentan cómo la psicología aeronáutica, ¿no? Dice o presenta esta necesidad, ¿no? De cuidar la salud mental de los pilotos, tanto la salud física, ¿no? Como la salud mental de los pilotos, y no solo de los pilotos, sino de todos los operadores, ¿no? Digamos, o de todos los tripulantes. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo entra la psicología y qué propone para ocuparse de esa salud mental? Bueno, pues lo primero, trabajo cualificado y científicamente validado en las evaluaciones a los pilotos y sobre todo en el asesoramiento ahora mismo a las organizaciones. Cuando la máquina se va haciendo más compleja y todo se va automatizando, pues tiene muchas ventajas, porque los aviones vuelan prácticamente solos, pero convierte al ser humano en un mero supervisor de tareas. Y ahí es donde entramos los psicólogos. El ser humano tiene que estar bien cualificado, tiene que, pues de alguna forma, mantener bien sus tareas atencionales y sobre todo también que factores como el estrés o problemas psicológicos no interfieran en esa tarea tan especial, ¿no? De mantener pues la nave navegando incluso cuando hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos prácticamente? Pues primero una labor de concienciación en las organizaciones, dar a conocer nuestro trabajo y que somos necesarios. Al final, el psicólogo es un trabajo muy cualificado que, o sea, si hay que hacer una evaluación psicológica tenemos que ser consultos. A raíz del accidente que sucede, creo que es en 2015, si no me puede corregir Anabel, de Germanwings, pues se ve que los aviones se estrellan no solo por error humano, por factores humanos, sino porque la calidad mental y la salud mental de los pilotos en ocasiones puede fallar. Esto se une a que también no es un sector donde a lo mejor sea fácilmente poder hablar o poder comunicar que hay un problema mental, porque puede haber consecuencias, puede haber una retirada de licencia.
se puede impedir que esa persona vuele con las consecuencias que eso trae también a nivel personal. Entonces es ahí donde se abre un campo para que la psicología, bueno, pues de alguna forma podamos prevenir y proteger a las personas y también al sector. Y es ahí un poco también como la necesidad de un cambio de normativa también a nivel europeo que incluyera la obligatoriedad del psicólogo experto en psicología aeronáutica y aparte con una base de formación en psicología clínica también para poder abordar todo este campo. Pues muy interesante y cuando hemos visto, pues hemos estado preparando esta entrevista, hemos visto que aparte de estas intervenciones, ¿no? y planes de prevención, quizá principales, el otro gran campo en el que parece que están la mayoría de las publicaciones son pues esta cosa de selección de personal, entrenamiento de pilotos, pero no solo de pilotos también, sino de tripulantes o de los miembros de las torres de control y controladores aéreos. Uh-huh. Esa parte entendemos que no es tanto clínica, ¿no? Estaría más cercano a lo que es la psicología organizacional y a la psicología del trabajo. ¿O cómo es que ahí es lo donde orientáis? está, claro, ahí es donde está el hilo, ¿no? El hilo tan difícil, ¿no? Que es donde se necesita una formación clínica para poder detectar ciertas cosas porque son especialmente importantes en este sector, porque claro, llevan pasajeros. Las naves cuestan muchísimo dinero como para poder arriesgarse, ¿no? Entonces aquí es donde el conocimiento del psicólogo aeronáutico va más en profundidad de lo que sería pues una entrevista de trabajo, hacer simplemente un test para detectar sobre todo cosas especialmente importantes, tanto puede ser en controladores aéreos, como puede ser pilotos, como puede ser en todo lo que es la gestión de pues incluso gente de mantenimiento, ¿no? Cuando hablamos de pilotos, no solamente estamos hablando de pilotos de los aviones que nos llevan de viaje o de vacaciones, estamos hablando también de pilotos pues que contra incendios, helicópteros, ¿no? Entonces una gama de posibilidades que cada uno pues tiene sus dificultades para gestionar. Claro, ahí es donde iba un poco la pregunta, y si es meterme mucho me lo decís, pero o sea, entendemos que normalmente durante todo este desarrollo en el siglo XX de la aeronáutica, pues se han desarrollado pues entrevistas de trabajo, pases de test pues psicotécnicos, ¿no? O hasta cuestionarios. Entonces, pero que la psicología aeronáutica lo que está haciendo, lo que ha hecho, bueno, imagino que es crear una parte, pero sobre todo modificar los actuales para centrarse en ciertos aspectos. Entonces, en esos aspectos especiales, ¿cuáles serían? Ahora mismo hay dos vertientes de trabajo muy importantes por el cambio de normativa. Una es la obligatoriedad de evaluar a las tripulaciones al ingresar en una aerolínea. Esto significa que cualquier piloto que se cambie de aerolínea o que quiera empezar a trabajar en una aerolínea tiene que pasar un reconocimiento psicológico hecho por el operador, ¿vale? O sea que ahí hacemos bastante evaluación y es una evaluación, como bien apuntaba Anabel, que tiene un corte bastante clínico. O sea, que tenemos que detectar si hay algún tipo de sintomatología que sea incompatible con la capacidad de vuelo. Vale. Y luego, por otro lado, a raíz de este cambio de normativa del que estamos hablando, existen los programas de apoyo a la tripulación, que es la parte más novedosa y quizás también los que trabajamos en aviación y también en clínica, pues la parte más bonita, quizás, que es un poco a lo que explicábamos antes de tratar de dar un soporte a la persona donde poder de alguna forma recibir un consejo profesional o recibir un apoyo o incluso una derivación psicológica si es necesario, sin que esto genere unas consecuencias punitivas. Y es precisamente lo que se está instaurando pues aproximadamente desde hace año y medio, 2 años, que es cuando cambia la normativa. Queda mucho por hacer porque está iniciándose y ahora mismo la fase inicial en la que estamos es mucha concienciación a los operadores de cómo funciona el programa, de cómo implantarlo y sobre todo mucha concienciación para los trabajadores para que se atrevan a usarlo. Qué interesante esta parte de estas dos vertientes y luego os vamos a preguntar también qué es lo que hace falta según vuestra visión. Pero antes, o sea, hemos estado estudiándonos un poco el texto de la Acreditación Nacional de Experto en Psicología Aeronáutica. Nos ha llamado la atención una cosa que, bueno, podemos leer que los fallos de origen humano han sido históricamente el factor causal predominante de los accidentes o incidentes aéreos. Sabíamos, ¿no? Digamos que la seguridad, ¿no? También, obviamente, depende de factores técnicos, pero, digamos, también en situaciones muy decisivas también de factores humanos, ¿no?
no sé si nos podéis explicar qué es exactamente este error humano y qué influye en el error humano. ¿Qué es lo que puede hacer que estos errores humanos se incrementen? ¿Podemos controlarlos? Es muy interesante la pregunta que haces, ¿no? Porque una de las cosas que hacemos hacen los pilotos y también hacemos los psicólogos cuando estudiamos el experto es estudiar los accidentes y el por qué suceden los accidentes, ¿no? Y también la psicología está involucrada en el estudio de estos accidentes, ¿no? Entonces se ve que hay un porcentaje que no solamente es la máquina, sino un porcentaje en el cual la falta de sueño, la fatiga, fundamentalmente es la fatiga, la falta de sueño como un condicionante bastante importante. Entonces, claro, aquí tenemos que estudiar junto con la medicina aeronáutica, por ejemplo, factores de sueño, ¿no? Pues no es lo mismo ir volando al este que ir al oeste, que tener un jet lag de tantas horas, y otras horas, cuánto tiempo de descanso necesitan para recuperar el sueño, etcétera, ¿no? Y todos hemos tenido una noche mala y hemos llegado a un sitio tarde, o te has confundido de sitio al día siguiente, o lees una cosa 80 veces y otra vez, ¿no? Pero en los accidentes hay cosas muy curiosas que te puedo decir Lourdes, que a lo mejor tenían un piloto rojo así de grande, no me están viendo los oyentes, ¿no? Pero como gigante diciéndole, este es el error, y ellos estaban intentando resolver otra cosa cuando había ingenieros o lo que sea y metidos ya en una tormenta, ¿no? Entonces todo esto a los accidentes nos sirven muchísimo a todos los psicólogos, bueno, a la seguridad aérea para saber dónde tenemos que incidir y cómo se puede ayudar también. Hay una interacción, como dice Anabel, ¿no? En el tema del error. O sea, una cosa que va a interferir en un error va a ser la activación fisiológica de la persona, porque va a generar consecuencias, pues que no es, como bien está explicando, ¿no? Que no tenga buena la atención, que el tiempo de reacción se alargue, que de alguna forma no procese la información como es adecuadamente. Y eso puede pasar pues por variables subjetivas, o sea, pues como dice, pues porque esté cansado, porque no haya dormido bien, o puede pasar pues porque de base haya una sintomatología que no ha sido detectada. O, por ejemplo, la parte también de la experiencia, ¿no? El cómo la gente más experimentada es capaz de controlar el estrés en un momento determinado o evitar un accidente de avión, mientras el no experimentado, pues, por ejemplo, estamos viendo ahora los perfiles de los nuevos pilotos, algo muy interesante, ¿no? Que son mucho mejores con las máquinas, pero tienen menos resistencia al estrés. Pues entonces hay que entrenarlos, que para eso hay simuladores, ¿no? Entrenarlos en esta resistencia al estrés, a su frustración. Así que uno prefiere que si hay algún problema vayas con un piloto de 60 años. Igual se lía más con alguna maquinita, pero que va a saber cómo aterrizar en su momento, ¿no? Entonces, eso es la verdad que es un campo apasionante porque engloba, para mí, no sé, Lourdes lo que dirá, pero para los psicólogos es apasionante porque engloba lo cognitivo, lo emocional, la inteligencia, los factores de inteligencia, todo lo que se desarrolla, actitudes, aptitudes, ¿no? Y entonces para mí es un campo apasionante que, bueno, que sobre todo, ¿no? Lo que hemos comentado al principio antes de la entrevista, ¿no? Que el grupo de trabajo de psicología aeronáutica del Colegio de Psicólogos lo que quiere es que esto se pueda expandir, que la gente vea que existe la psicología aeronáutica, para qué sirve, y que en otros sectores también se pueda ver como algo importante, como el psicólogo es un factor bastante importante. Todos hemos visto con la pandemia como que los psicólogos ahora parecemos más importantes que antes, porque la gente está pues mal, ¿no? Entonces, pues también dentro de este campo que se nos tome en serio, ¿no? Que a veces cuesta porque parece que hay otras prioridades económicas, otras prioridades, no sé, ¿no? Es diferente, ¿no? Pues sí, perdona. No, sobre todo también que hay que ver que la aviación es un sector muy popular, que cada vez va en expansión y que cada vez hay más vuelos en el cielo. Entonces también para los psicólogos también es una vía muy importante. Hay carreteras en el cielo. Cuando estudias, claro, dicen, es que hay unas carreteras, porque claro, aquí también tienes que estudiarte el lenguaje aeronáutico, la normativa aeronáutica, o sea, es complejo, pero muy, muy bonito, apasionante, la verdad. Pues sí, la verdad es que mucho, porque además teníamos pensada también una pregunta sobre los factores psicológicos que más influyen, el estrés, no sé qué, y ya la habéis respondido, así que... Sí. Pero al hilo de esto último que estáis comentando, queríamos preguntaros, en vuestra opinión, como expertas en psicología aeronáutica,
si esta rama aún se percibe, pues esto como minoritaria, con escepticismo, como más orientada a la laboral, como creo que es una percepción más de selección de personal, de ergonomía, que de esta parte de intervención más clínica, y si aún hay que prestarle más atención. Hay que prestarle más atención, sin duda. Sí. Es lo que os decía Anabel al principio. Hay muchos profesionales que llevan trabajando muchísimos años en la aviación, en líneas comerciales. O sea, el grupo de trabajo está formado por grandes profesionales que llevan muchísimos años de experiencia. Muy veteranos, sí. Y todos estos años han peleado mucho para que pues ahora mismo exista la acreditación, exista un experto y sobre todo para que ahora mismo también pues haya una realidad psicológica dentro de la aviación, que es que efectivamente pues participamos en las evaluaciones y participamos en los programas de apoyo. Dentro de quizás el sector más psicológico, pues es algo que no se conoce, porque es algo muy novedoso. Al final, hasta que no hay una titulación oficial y hasta que no hay una visibilización, pues es un campo donde la gente no sabe cómo meterse o realmente que existe. Es muy limitado también. O sea, son pocos los psicólogos de alguna forma que consiguen abrirse hueco, porque también, insisto, es una labor de concienciación también para el sector. Qué guay. Hablando antes, tanto Anabel como tú, Lourdes, sobre cómo los errores han sido los que nos han permitido, os han permitido aprender mucho sobre cómo trabajar para evitarlos. A mí me entraba la duda, yo también soy psicólogo sanitario, y me entraba mucho la duda de por supuesto que de los errores se aprende mucho y que se aprende cómo prevenirlos, pero que sí, imagino que sí, pero que cómo trabajáis también el lado opuesto. O sea, el lado opuesto es, ¿qué características tienen estos pilotos que precisamente consiguen evitar los errores humanos, ¿no? Los errores humanos, pues, son estos factores, el estrés, la toma de el cansancio, toda esta preparación, pero como si hay las características, digamos, opuestas, ¿no? Las que harían como el sesgo del superviviente. Estas son las que nos permiten entrar en prevención, porque estas son las características que tienen los pilotos que no tienen nunca errores humanos, que no sé si son características distintas. Me ha surgido a mí la duda. Preguntas por cuál sería el perfil del superpiloto. Sí, un poco. Pues yo creo que el perfil del superpiloto sería alguien saludable, que no bebe, que no consume sustancias, por ejemplo, que tiene un buen nivel de sueño, o sea, que sus hábitos más o menos son saludables. Y esto es algo en lo que se incide también, ¿no? Y en lo que ayudamos también los psicólogos, ¿no? A veces los cambios de hábitos o tal, ¿no? Que tiene una buena capacidad de empatía, una buena capacidad de ser asertivo también, de comunicación, ¿no? Ese sería un piloto, superpiloto. Y que es capaz de también eso solucionarlo en su vida personal, ¿no? Porque al final no traerse los problemas personales al lugar de trabajo. Y sería alguien que cuando tiene algún tipo de error, pues se va a un simulador y practica todas estas tareas de eficiencia, eficacia, porque daros cuenta también que los pilotos cada vez, ahora por ejemplo después de la vuelta a pandemia, tuvieron que ir a simuladores esto está todo muy regulado, ¿no? Determinadas horas de simulación dependiendo del aparato que van a volar, tienen la obligación de tener pues 100, 200 horas de simulador antes de coger la máquina, ¿verdad? Y esto, claro, les ayuda a ellos mucho a tener un feedback de dónde está un poco la pega o que tienen que entrenar, ¿no? Pues un superpiloto sería alguien, pues eso, que practica mucho, que tiene buenos hábitos saludables, que tiene buena capacidad de asertividad. Y no sé si Lourdes, a mí se me ocurren estas, pero igual Lourdes. Yo añado que es como un cambio social similar a lo que está pasando ahora mismo en la sociedad. O sea, de unos años aquí la gente visibiliza más al psicólogo, que va al psicólogo, que el psicólogo está para ayudar. Pues el cambio en aviación va un poco destinado a lo mismo. O sea, una persona que sea capaz de reconocer que tiene algún tipo de problemática y ponerle solución, que pueda entrenar sus habilidades de afrontamiento o que pueda tener de alguna forma pues la humildad de reconocer pues, que está pasando por un mal momento o que hay algo que le cuesta o que ha tenido una discusión y que pues eso de alguna forma compete la fatiga, eso va a ser un buen piloto, el saber reconocer lo que pasa. Qué importante, ¿no? Es, digamos, saber sobrellevar eso, ¿no? Y saber gestionar, ¿no? Esos errores, esas emociones, no solo en la aviación, sino también en todos los trabajos, ¿no? De los que dependen personas.
es muy interesante estos perfiles, muy interesante también los factores, ¿no? que estudia esta psicología aeronáutica. Llegando un poco al final, nos estábamos preguntando también cuál es el estado de la psicología aeronáutica en España. Porque tampoco conocemos muy bien, más o menos, cómo está esta, digamos, esta especialización o lo que, no sé, vosotras seguro que lo definís mejor, pero ¿cuál es el estado? No sabemos si está igual que en otros países, si podemos hacer una comparación y, sobre todo, qué nos hace falta aún para llegar a, digamos, a tener esa presencia de la psicología aeronáutica en este campo. Lourdes lo apuntaba un poco antes, ¿no? Que ahora, pues, con el cambio de normativa y tal, bueno, pues es un buen comienzo, ¿no? Para los programas de apoyo a los pilotos, para el tema que es la obligación de que haya una evaluación psicológica cuando los pilotos cambien de compañía. Entonces, el tema de la pandemia también ha sido un parón muy gordo, para la evolución también de la psicología aeronáutica. Y entonces creo que en ese sentido, bueno, pues estamos evolucionando, incluso pues a nivel, por ejemplo, a nivel de muchos de nuestros compañeros del colegio del grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos, que están dentro también de las asociaciones europeas, de la Asociación Europea de Psicología Aeronáutica, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos evolucionando en buena dirección, ¿no? Todavía queda. No sé qué dice Lourdes, si ya puede apuntar algo más. Sí, todavía queda. Lo que necesitamos muchas veces es eso, es ser muy profesionales los psicólogos que trabajamos dentro del sector, que de alguna forma sigamos trabajando desde el grupo de trabajo, pues ya sea en plantear nuevas herramientas para realizar las evaluaciones, algún tipo de estandarización para los programas de apoyo a la tripulación y sobre todo mucha labor de difusión y de normalizar lo que es un psicólogo dentro de la aviación, que no retiramos la licencia, que de alguna forma no somos el lobo, no somos el loco, no tenemos ese poder, estamos precisamente para ayudar. Y eso es algo que falta, que se nos vea como algo que ayuda y no algo que sea, pues eso, punitivo o que pueda traer consecuencias negativas. Y luego, bueno, pues con todo el tema de la legislación, pues cuanto mayor legislación destinada a proteger un poco la salud mental o dar énfasis e importancia, obviamente los operadores y las aerolíneas van a estar teniendo que prestar atención un poco al psicólogo. Entonces, esto también va a ayudar. Eso, todo lo que dicta ahora mismo, pues eso, OACI o AESA, que son las entidades, ¿no?, que gestionan un poco el tema de la aviación, según dictan, si necesitas un psicólogo o hay que hacer una evaluación psicológica, eso lo va a hacer la aerolínea. Entonces, en ese aspecto, las aerolíneas en España cumplen la normativa. Ahora solo queda pues seguir dando difusión y cada vez, pues desde el grupo de trabajo y todos los profesionales que colaboramos, pues que sigamos de alguna forma siendo punteros. Y una cosa que para mí me parece muy importante dentro de la psicología aeronáutica, que es el trabajo en equipo. No es algo donde un psicólogo se saca un experto o una acreditación y puede ir por su cuenta. Aquí o trabajamos todo en equipo, trabajamos en grupo, o todos los psicólogos vamos en la misma línea apoyándonos, validando lo que decía Lourdes, nuestra profesionalidad, nuestro lugar dentro de lo que es la seguridad aérea. O nada, ¿sabes? Entonces aquí hay que trabajar mucho en equipo, apoyarnos mucho, ser uno, ¿no? Creo que eso va a hacer que el día de mañana les abramos puertas a otros psicólogos que quieran también apasionarse por la aviación y volar como nosotras. Bueno, nosotros ya nos habéis dejado bastante apasionados, la verdad. Nos quedamos con esa importancia de la salud. Te he dejado con el gusanillo, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que a más de uno. Nos quedamos con esa base, ¿no?, de esa importancia de la salud mental, por supuestísimo, pero también con la importancia de esa evaluación clínica, ¿no?, y más en este tipo de trabajos y la necesidad, ¿no?, de estos psicólogos cualificados, ¿no?, que puedan, digamos, llevar a cabo estas acciones. Y, por supuesto, desde aquí también colaboramos en la difusión, ¿no?, de esta rama de la psicología que desconocíamos hasta ahora. A mí me parece impresionante. Es espectacular, de verdad. Muchas gracias por venir. Siempre, antes de acabar, os pedimos que si nos hemos dejado algo en el tintero, si hay algún tema que no hayamos tocado y que creéis, oye, esto es muy importante mencionarlo en este programa, que por favor estáis en vuestra casa. No, bueno, o sea, si podéis mencionar evaluación y además lo de los programas de apoyo a la tripulación es guay, porque los programas de apoyo a la tripulación dan cabida no solo al experto en psicología aeronáutica, sino que además hay que tener la acreditación sanitaria. Y es algo que es muy novedoso y que si se consigue instaurar bien y se consigue crecer, por así decirlo,
pues puede ser guay darle difusión, sobre todo porque en algún momento a lo mejor puede ser un nicho para muchos psicólogos que quieran hacerse un hueco. Pues muchas gracias, nos quedamos con ello y que rule un poco. Nada, ya. Muchas gracias. Agradeceros la oportunidad. Nada, muchas gracias a vosotras por haber venido. A vosotras. A vosotros. Nada. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Anabel, hasta la próxima, Lourdes. Hasta luego, chicos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.